Seguimos estudiando la Biblia, pero hoy vamos a dirigirnos a la iglesia, aunque todo el tiempo nos dirigimos a la iglesia, pero siempre cuando uno predica tiene un propósito quizás de alcanzar a alguien que todavía no conoce cierto mensaje para poder tomar decisiones de entrega a Cristo Jesús. Por eso el título de la campaña, llamado a la vida. O sea que entendimos que estábamos muertos, pero en Cristo hemos sido llamados ¿a qué? A vivir con esperanza, con amor, a vivir para tener o ser importante en los caminos del Señor. La vida que Dios nos llama, a la vida que Dios nos llama, es una vida de gozo, de paz y, por supuesto, una vida de esperanza, porque tendremos no por un tiempo la vida, no solamente en esta tierra, la vida es eterna, porque esa es la promesa del Señor. Pero quisiera mencionarle que cuando Dios nos llama a la vida, nos llama a ser parte de un pueblo especial, ¿sí o no? Somos un pueblo especial. Llegamos a ser, como dice el libro de Éxodo 19, especial tesoro. O sea, somos especiales. Pero un tesoro es algo que Dios lo guarda, Dios lo cuida. O si usted tiene o nosotros tenemos algún tesoro, es algo que lo cuida muy bien, pero tiene algún tipo de propósito. Y ese tesoro que Dios lo ha llamado, lo ha traído, es porque tiene un propósito de que ese grupo, ese pueblo especial, elegido por Dios, sirva para darle gloria a Él y le represente en este mundo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la historia de Abraham, cómo Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, dio una gran vuelta, no sé cuántos meses pudo haber caminado. Ahí no lo dice la Biblia, pero si uno ve el mapa, él da una vuelta entera para no pasar por el desierto y una vuelta enorme que no se puede uno, o sea, tal vez puede calcularlo porque eso era a pie, era con ganado, era con ovejas, todos esos animalitos que caminan lento. Dio esa gran vuelta porque Dios lo llevó a un lugar para un plan, para un propósito que es hasta hoy en día. Ahora existe el país de Israel. Lo mismo, Dios ha llamado a una iglesia, Dios formó una iglesia con un propósito. Dios nos llama, Dios nos salva y ahora somos parte de esa iglesia. ¿Qué dice entonces Hechos, decía Éxodo, Hechos capítulo 2, 47. ¿Recuerdan ustedes la lectura bíblica? Vamos a orar antes de leerlo. Señor, en este momento pedimos tu bendición. Diríjanos, por favor, guíanos, ilumínanos. En el nombre de Jesús. Amén. Como hoy tenemos la organización de la iglesia, entonces vamos a iniciar con ese texto. Porque ese texto es un texto que le habla de la iglesia. Así dice ahí. Vamos a leerlo entonces en el libro, el último versículo de ese capítulo, por supuesto. El último versículo del capítulo dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahora el Señor dice la última frase, y el Señor añadía cada día, ¿a quién dice? ¿A quién añadía cada día? A la iglesia. Yo creo que hoy se añaden 3 a la iglesia. ¿Sí es, pastor? O sea, se añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿A través de qué? Del bautismo. O sea, en otras palabras, cuando ya Dios forma la iglesia, entonces Dios espera que esa iglesia no se estanque. ¿Qué tiene que hacer esa iglesia?
Tiene que ir creciendo, creciendo. Y sabe que estaba leyendo un poco sobre nuestro reglamento, el reglamento operativo, y dice que una iglesia debe de ser organizada cuando tiene no menos de ¿cuánto? 25 miembros, pero lo que me llamó la atención es que dice ahí después, pero 25 miembros que son conscientes de la misión. Ahí me llamó la atención, no es solo que sean bautizados. 25 miembros que estén comprometidos con la misión. Van 25, quiere decir que por lo menos 12 dúos misioneros. Así dice el reglamento. 25 miembros que estén dispuestos a trabajar, que estén listos para trabajar, para representar a Dios. No solamente que diga yo soy adventista el séptimo día porque me bauticé. No, son 25 miembros que van a dar testimonio en esta comunidad. 25 a más, por supuesto. Porque en Puerto Cabeza se organizan las iglesias como de 100 miembros, 80 miembros, porque hay bastante bautismo. Pero ¿cuántos están comprometidos? Ese es algo diferente. Diferente. Entonces, el compromiso es algo que el miembro debe tenerlo porque para eso fue llamado. Entonces, respondemos una pregunta en estos minutos porque yo estoy calculando un tiempo que salgamos bien. Porque no le digo el tiempo, pero estoy calculando un tiempo que salgamos bien. Entonces dice la palabra de Dios, ¿por qué hay que predicar el evangelio, hermano? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay que estar comprometido con el evangelismo? ¿Cuál es la razón por qué hay que hacerlo? ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19? Del versículo 18 exactamente, para que tengamos el contexto. El versículo 18, ¿qué nos dice? Alguien, mire, le voy a pedir que si alguien lo lee, me ayude, para no estar poniéndome los lentes cada rato. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Mateo 28. Primera respuesta, ¿por qué hay que evangelizar? A lo mejor encontramos varias respuestas ahí, pero sí es un mandato. Es un mandato. ¿Y qué es un mandato? No de cualquiera, no del pastor, no del pastor Roy, no del anciano. ¿De quién? Es de Dios. Es un mandato de Dios. Es una orden del Todopoderoso, ¿sí o no? Es una orden. Y entonces, como es un mandato de Dios, una razón que no se debe de discutir, ¿sí o no? Mire, hermano, hablo esto en la iglesia que está naciendo y como iglesia organizada, porque esa es la razón número uno. ¿Por qué hay que cumplir la misión? Hay que proponerse, hermano. Mire, si uno no se propone, nunca lo hace. ¿Sí o no? Eso es así. Porque no crea, da como miedito que lo rechacen a uno, ¿o no? Porque nos rechazan de repente. Aunque también debemos de aprender las estrategias de Cristo. ¿Cuáles son las estrategias de Cristo? La estrategia de Jesús es la que más funciona.
Porque la estrategia de Jesús es aquella que primero hay que amar, ¿sí o no? Primero amar. Primero, ¿cómo podemos decir? No ir de repente, peor hermano, que la mayoría de las iglesias, de la mayoría de los miembros, de la gente en Nicaragua tiene una creencia, ¿sí o no? O es pentecostal, porque de paso, hermano, usted y yo somos evangélicos. De repente nosotros queremos decir que allá los evangélicos, no, usted y yo somos evangélicos. Si usted busca en las iglesias evangélicas, están los adventistas también, somos evangélicos. Más bien, mire qué tremendo es esto. Cuando usted busca la iglesia de las asambleas de Dios, no sale en la lista de evangélicos y nosotros le decimos evangélicos. Ellos salen en las listas de las iglesias pentecostales. ¿Ya? ¿Por qué son pentecostales ellos? Porque su creencia va más en la emoción que un mensaje bíblico. Porque ellos es qué sentí, qué sentiste, el sentimiento. Entonces van por ahí, la teología de ellos va en el sentimiento y una reacción física, y entonces sentí tal cosa. Ah, tienes el Espíritu Santo. Por eso se le llaman los pentecostales. Hay muchas religiones en esa área, pero los adventistas somos evangélicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es evangelio? Predicamos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. ¿O no es así? Hay salvación para todo el mundo. Hay perdón para todas las personas, ¿verdad? Hay lugar para cualquier persona que quiere ser parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros damos ese mensaje, que Jesús vino por el pecador. Y sabe, por esa razón estamos hablando de la idea que le acabo de mencionar, que uno como cristiano, un consejo, ¿no? Como cristiano no tenemos que ir de un solo. Yo aprendí de unos hermanos que se llaman los Gatica, de apellido Gatica. Ellos hacían contacto amistoso con la gente. Que mire, que empezaban a hablar de su trabajo, de su construcción, de esto y de otro. Y cuando hablaban tanto de eso, al ratito ya le decía, amigo, fíjate, quiero compartir un curso bíblico con usted. Pero ya habían dedicado tiempo para ser amigos. Y aquel, como ya tenía amistad, que le buscaba excusa, otra excusa aquí, otra excusa allá, pero esos hombres están expertos para que no hubiera excusa. Yo recuerdo que el hermano Sebastián le salió uno ya por último, mire hermano, la verdad es que me gustaría, pero yo salgo a trabajar a las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora viene? Vengo a las 9 de la noche. Era para decirle no, ¿verdad? Y entonces el hermano Sebastián le dice, no importa hermano, le voy a dedicar 15 minutos a las 2:45 para que usted salga completito a las 3. Aseguro, le creyó que era mentira y le dice, véngase. Y lo asusta a las 2:45, ¿no? Tocándole a la puerta y él bien dormido. No pensó que iba a cumplirle esa hora. No se escapó. ¿Quién cuenta esa historia? Él mismo, porque se bautizó. Ya, le aguantó 3 madrugadas y a la cuarta le dice, mejor véngase a las 3 de la tarde. ¿Entiende? No pudo, porque primero el contacto amistoso y después empezó. Hermanos, ese es el método, Dios nos manda a hacerlo. Y entonces el mismo Jesús nos ha dado ejemplo cómo hacerlo. ¿Cuál otra razón habrá por qué debemos de evangelizar? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, el versículo 14 y 15 del libro de Efesios. O la carta, ¿verdad? Porque no es, en sí no es un libro. Ya me pasé yo aquí. 6:14. 6:14 y 15. Bueno, ya lo tenemos. Gloria a Dios, ahí tenemos
Yo soy el que no lo tenía. Está pues firme, ceñid vuestra cintura, ¿en qué? Con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Y el 15, ¿qué le dice? Y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Ahí están 7, si usted lo lee bien, desde el versículo 13, 7 armas del cristiano. Y tiene que tener las 7, porque si no tiene las 7, hermano, es como los mandamientos. 10 menos 1. Ayer leíamos, ¿verdad? Eso. El que guarda toda la ley, pero ofende a uno. Entonces, para ser vencedor en la vida cristiana hay 7 armas. Pero lo que me llama la atención es que una de las armas del cristiano para ser vencedores es el celo por predicar el evangelio. Ese es un arma contra el diablo. Es un arma. O sea, mire, yo creo que para Dios no es imposible predicar el evangelio. ¿No cree que Él puede mandar un montón de ángeles y ya termina el evangelio en un solo momento? Pero es que el asunto es que Dios sabe que predicar el evangelio nos beneficia a nosotros. Toda persona que lo hace se beneficia en su carácter, ¿en qué más? En el conocimiento de la palabra. De paso, yo que recuerde de los versículos que yo me he estado aprendiendo así, solo hay uno que no se me olvida. Solo uno. Y es que, bueno, está en Amós 3:7. ¿Lo conocen? Ese, en las matutinas, cuando era joven me lo aprendía, los 7, y me venía a decirlo en la sociedad de jóvenes. Ahí lo decía, pero le vuelvo a decir, de todos esos versículos, solo uno. Bueno, y ustedes han visto que he dado los temas de una forma que más o menos sé dónde están los versículos. ¿Pero por qué? Por la repetición de presentarse. ¿Quién está beneficiado ahí? ¿Cómo manejo todos esos versículos? Porque lo estoy, ¿qué cosa? Presentando a otra persona. Entonces, nota, nos ayuda a aprender también a uno mismo, ¿sí o no? Uno se aprende los versículos, hermano. Imagínense que una vez tenía 60 estudios bíblicos. 60, cuando tenía 18 años de edad. Así que la primera lección, ¿cuántas veces la daba? Y después de 17 veces dice que ya se queda. De 60 veces es suficiente. Tal vez a mí no se me quedan 17 veces. Para usted tal vez en menos. Pero ya con 60 veces se me queda. Es un beneficio. 60 estudios bíblicos. Entonces es un arma. Es un arma. ¿Y cuánto uno, hermano, cambia? Cuando uno está dando un estudio bíblico, quisiera ayudar a esa persona, quisiera que todo, dar un buen testimonio, porque uno tiene una meta de llevarlo, ¿sí o no? Y cuando un hermano de la iglesia la riega todo, ¿cómo se siente el que da el estudio bíblico? Se siente afligido, se siente, ay, qué triste, ¿no? Porque uno tiene propósito cuando está visitando a una persona. Hay tiempo que uno invierte, que es un tiempo realmente no perdido, porque Dios ya nos ha pagado ese tiempo también, ¿verdad? Dios nos ha salvado, uno lo hace por eso. Entonces beneficia nuestra vida espiritual, y por eso debemos estar claros, hermano, en eso, para que nosotros podamos hacerlo. Así que, ¿estamos de acuerdo? Nos hace crecer espiritualmente. Y si no lo hacemos, ¿qué pasará? Veamos Marcos capítulo 5, 19. ¿Qué nos dice Marcos? Cinco 19. Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿A quiénes?
a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ¿qué? De ti. Dios, hermano, está listo para ordenar y decir, ve y di lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuánto tenemos buenos testimonios, no? Cómo Dios nos sacó del mundo y todo eso. Solo con contarlo ya estamos evangelizando. ¿Sí o no? Con contarlo, usted va y le cuenta a alguien, mire, yo era acá, gracias a Dios, Dios me liberó de esto, Dios me liberó del cigarrillo, Dios me liberó de malas palabras, Dios me liberó de un mal carácter. Era todo eso, pero ahora Dios me cambió. ¿Sí o no? Y ese testimonio también es evangelismo, porque eso impacta a una persona que está necesitando de Dios. Hay gente quizá antes sufría, antes hacía y todo eso, y ahora Dios me ha ayudado a pesar de las circunstancias. Porque un cristiano verdadero, hermano, puede ser pobre, pero no alguien que ande pereciendo, pidiendo. Yo no creo eso, porque la Biblia lo dice. Joven fui, he envejecido y no he visto a ningún justo desamparado, ni a su simiente. ¿Qué cosa? Así es que un adventista fiel siempre tendrá pan, siempre tendrá alimento, y eso nos hace feliz, ¿sí o no? Porque hay una esperanza en Dios. Hay donde dar testimonio, hay cómo decirle a la gente, antes era así y ahora soy acá. Entonces, hermano, notamos ahí, Jesús libera a este hombre y lo manda y le dice, haz esto. Tienes que ir, no me sigas, tienes que ir al pueblo. Entonces, si no hacemos lo que Dios nos manda, trastornamos nuestra vida espiritual. Primera de Juan, bueno, sí, vamos a ver a Primera de Juan 4:8, y este es el último texto. Bueno, también vamos a leer San Juan 13:35, pero Primera de Juan 4:8, ¿qué dice, hermano? ¿Ah? El que no ama, porque Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué con eso, con el evangelismo? Hermanos, en el mundo hay mucha gente falta de amor, ¿sí o no? Y esa es otra razón por qué hay que predicar el evangelio. Hay gente, hermano, que están a poco de ser, quizás tomarse una pastilla, un veneno, agarrar una soga, están a poco. Hay mucha gente que desean la muerte, ¿o no han escuchado eso? Desean morir en vez de vivir. ¿Por qué? Porque siente que nadie lo ama, siente que están solos. Pero cuando llega un cristiano, ¿sabe usted?, a visitarlo, si tan solo fuéramos a orar por ellos, o por lo menos, si no nos permitieran orar, porque hay gente que, no, yo soy católico, yo soy este y nada, pues acompañarlo. ¿No cree que se van a sentir bien? Acompañarle ahí, a decirle, mire, aquí estoy yo, por cualquier necesidad, avíseme, yo estoy pendiente de usted, estoy dispuesto a ayudarle en cualquier momento. Pareciera sencillo eso, pero una persona que está sufriendo es mucho para eso. En un momento, antes de venirnos de Guaslala, porque nos trasladaron, llegaba una señora bastante con depresión o era ansiedad, una de las dos cosas. Ella andaba de vecino en vecino y mi esposa me decía, vino una señora a buscarlo, vino una señora, y ya la tercera vez que me dice mi esposa, ¿y quién será? Quiere que ore por ella. Y entonces me espió. Cuando yo llegué, entró ella. La atendimos, no le dimos estudio porque nos venimos, pero ya ella nos hizo una pregunta, ¿y cómo puedo ser adventista? Bonita pregunta, ¿verdad? Entonces yo le dije a los hermanos que la visitaran, porque ya nos veníamos, pero ¿sabe qué?
La atendimos no por poquito tiempo, varios tiempos. Hay veces que uno hay que tener paciencia porque ella llegaba cada rato. Entonces que nos mirara que llegábamos a la casa, ahí estaba, porque ella se sentía bien ahí en la casa. La esposa la llevaba al cuarto y le empezaba a hacer su masajito y ella se sentía bien. Orábamos por ella y se iba tranquila. Por último, desapareció. Y le digo a mi esposa, ¿y qué pasaría? Vamos a verla ahora nosotros. La fuimos a ver, feliz estaba. Dice, fíjate que se me quitó todo. Gracias porque ustedes fueron las personas que me atendieron, me comprendieron. Ahí fue donde nos hizo la pregunta, ¿cómo puedo ser adventista? No le dimos estudio bíblico, ya tenía ese deseo de ser miembro de la iglesia. ¿Entiende? Ya tenía ese deseo. Hermanos, porque evangelizar también es dar amor, ¿sí o no? Eso es evangelizar también. Quizás usted no da un estudio bíblico, pero si hace esa parte, está evangelizando. ¿Me entiende? Pero sí, todo debemos de hacerlo con propósito, ¿sí o no? Con propósito. Yo voy a hacer esto para que conozcan de Cristo esta persona y conozcan el amor de Cristo. Y entonces ya lo hacemos todo con propósito. Aun cuando tenemos un plan quizás de ir a repartir algo, con propósito, con un plan específico para alcanzar una meta, para que esas personas también sean salvas en Cristo Jesús. Ese es el plan. Así es que, hermano, la iglesia, Dios la dejó para que podamos expandir el evangelio. Vamos a organizar la iglesia. Renacer. ¿Sí, verdad? La iglesia renacer. Entonces va a ser organizada, pero organizada para cumplir la misión. El propósito, para cumplir la misión, no para otra cosa. Organizada para cumplir la misión. Que Dios me les bendiga, hermano.